finalizamos esta pequeña pausa y vamos a continuar con la siguiente mesa. A continuación vamos a tener una mesa que aborda un tema. Nada, no se preocupen. Gracias. Les decía que vamos a abordar ahora un tema que, a no ser que me equivoque, no se había tratado en las distintas ediciones de este curso y que yo creo que es muy necesario y además que está plenamente justificado dentro de ese gran tema general de las lecciones aprendidas en la lucha contra el terrorismo yihadista. Porque mirando hacia atrás, en fin, ya los que tenemos ya unos años y llevamos tiempo interesándonos por estos temas, yo recuerdo perfectamente cuando inmediatamente después del 11 de septiembre y Al-Qaeda y los atentados de Nueva York y Washington se convirtieron en el tema que abría día tras día los informativos y donde todo el foco de atención estaba puesto sobre quién era ese tal Osama Bin Laden, qué es eso de Al-Qaeda, de dónde viene esta gente, qué quiere, qué tal, pues siempre se añadió una coletilla, ¿no? Que esto no tiene precedente, esto es un terrorismo absolutamente nuevo, nada de lo que sabíamos sirve para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y eso, al final, visto con perspectiva, ha sido una clarísima ingenuidad, en el sentido de que no solo no era tan nuevo como creíamos, sino que hay muchísimas cosas de lo que ya conocíamos de otros terrorismos, incluyendo aquellos que no tenían una inspiración de carácter religiosa o trascendente, que se podía seguir aplicando. Y por supuesto no eran modelos idénticos, pero había muchas lecciones que extraer y es algo que hemos tardado un tiempo en asimilar. Así que yo creo que era muy interesante que viésemos en un curso dedicado al yihadismo una mesa donde vamos a hablar de otros terrorismos, pero precisamente desde esa perspectiva de cuáles son las sinergias entre esos mundos y también las influencias cruzadas, donde al final donde también hay puntos de conexión que, aunque puedan resultar contraintuitivos, existen y yo creo que todo eso alimenta al debate y a todo lo que podemos aprender de cara a ser más eficaces en la lucha no solo contra el yihadismo, sino contra cualquier otra forma de violencia política. Así que hemos reunido en esta mesa, yo creo que a tres voces más que autorizadas para hablar de esos otros mundos de la violencia política. En primer lugar, va a intervenir Mateo Rey, que es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos y que ha tratado con una enorme profundidad y yo creo que con gran acierto, pues terrorismo de extrema izquierda en Italia y todo lo que de allí puede aprenderse para la propia experiencia española. A continuación intervendrá Gaizka Fernández Soldevilla, que es jefe de investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y que también ha trabajado y mucho en los últimos años pues el terrorismo como un fenómeno único, es decir, no solo ETA, no solo yihadismo, sino esas otras formas de violencia política que hemos sufrido en España y precisamente con esa vocación de encontrar los nexos comunes, el mínimo común denominador y de prestar también atención a aquellos otros terrorismos que por haber tenido menos incidencia o estar algo más alejados en el tiempo, pues parece que ya es una cuestión amortizada de la que ya no es necesario tratar. Y por último tenemos a Francisco Llera, que es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco y que, en fin, una dilatadísima también trayectoria profesional donde, habiendo prestado atención a múltiples cuestiones propias de la ciencia política, nunca ha dejado tampoco de prestar atención a la problemática del terrorismo de ETA, que conoce y ha sufrido en primera persona y sobre todo cómo eso ha impactado en la sociedad, en la respuesta política y en definitiva yo creo que es un punto de vista interesantísimo que complementa todo lo que pretendemos en esta mesa. Así que bueno, yo no quiero extenderme
mucho más. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación y el reto que planteábamos. Y nada, estamos deseando escucharos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Manuel Torres, gracias a la Fundación de Víctimas, gracias al Centro Memorial de Víctimas y gracias obviamente al curso de verano del Escorial. Espero no decepcionar a nadie, pues alejándome del yihadismo y alejándome de España, nos trasladamos a mi país, a Italia, y para analizar, espero que brevemente, en unos 15-16 minutos, qué fueron los años de plomo, por qué se llamaron años de plomo, y luego lo que hemos aprendido en Italia, es decir, cómo hemos luchado en Italia contra el terrorismo o contra los terrorismos, como veremos, no solo el terrorismo de un determinado signo, sino también de signos diferentes, incluso opuestos. Y luego también habrá que ver algunas mala praxis, es decir, en Italia logramos derrotar el terrorismo, lo derrotamos en los tribunales, como dijo Pertini, uno de los presidentes de la República más famoso, y no en los estadios. Lo derrotamos, pero no todo fue excesivamente positivo. También cometimos errores y habrá que analizar brevemente algunos errores que hemos cometido. Los años de plomo tienen una fecha de inicio y una fecha final. En general se habla de años de plomo en Italia cuando nos referimos a los años 70. En realidad, el último asesinato de la organización más longeva y más mortífera, las Brigadas Rojas, tiene una fecha que es 1988. Pero también tenemos una fecha de inicio, el 12 de diciembre del año 1969. Ese día, en el Banco Nacional de Agricultura, que es un banco que se encontraba, ya no existe, en la Piazza Fontana de Milán, una plaza que está justo detrás del Duomo, de la catedral, estalló un artefacto que colocaron unos neofascistas. La explosión mató a 17 personas, decenas resultaron heridas, y esa es la fecha oficial del comienzo de los años del terrorismo en Italia, de los años de plomo. Los autores de esa masacre pues eran unos neofascistas que repitieron a lo largo de los años 70 y parte de los años 80, creo que igual algunos recordarán el triste atentado del 2 de agosto del año 1980 en Bolonia, en la estación de tren, con 85 muertos, pues eso entraba, ese tipo de terrorismo indiscriminado, con bombas en lugares muy transitados, que se repetían de manera periódica, que se fue repitiendo durante los años 70 y parte de los años 80, conformó la que se denominó como estrategia de la tensión. Algunos dijeron que había poca estrategia y mucha tensión detrás de eso. El objetivo de estos neofascistas, en algunos casos incluso con una cierta colaboración por parte de una parte de los servicios secretos desviados, querían terminar con el bienio, digamos, de bullicio social que había caracterizado mi país. El año 68, un bullicio social llevado a cabo sobre todo por el mundo estudiantil, que coincidía evidentemente con el Mayo francés. El año siguiente, 1969, con el mundo obrero. El otoño del 69, de hecho, pasará a la historia como el autunno caldo, el otoño caliente, no por por el calor meteorológico, sino por el número enorme de huelgas que se llevaron a cabo durante el otoño del año 1969 y también por el enorme número de huelgas violentas por parte de una parte del mundo obrero en contra de, sobre todo, las fuerzas del orden. Pero en ese periodo, es decir, en el periodo en el cual empieza y se desarrolla la estrategia de la tensión, en Italia tenemos también unas organizaciones de extrema izquierda armadas. La más conocida, tristemente conocida, eran las Brigadas Rojas, que nacen justamente en el verano del año 1970 y matan, como decía al principio, por última vez en el 88, es decir, 18 años de existencia, 78 víctimas mortales, varios heridos.
pues una extensión temporal bastante elevada, pero no era la única. De la galaxia, digamos, de la extrema izquierda, hubo hasta 24 organizaciones armadas que mataron por lo menos una vez. Algunas tuvieron una duración bastante efímera, otras, como las Brigadas Rojas o Prima Línea en italiano, tuvieron una extensión más elevada. El objetivo era derrumbar el Estado, impulsar pues un Estado, digamos, comunista, la dictadura del proletariado, pero el paso previo era la destrucción del sistema. Y la destrucción del sistema coincidía también con la tercera pata de este terrorismo de los años de plomo italianos, que fue el terrorismo de extrema derecha, que no coincidió con el terrorismo de la estrategia de la tensión, era otro tipo de terrorismo que se desarrolla en la segunda mitad de los años 70, sobre todo en el 77, 78, 79, primeros años 80. Nacen unos grupúsculos que se dedicarán a lo que se denominará como espontaneísmo armado. Es decir, no había mucha táctica detrás de estos grupos, conformados en su mayoría por elementos bastante jóvenes. Uno de los líderes de la organización más conocida, los Núcleos Armados Revolucionarios, NAR, tenía 18 años. Giusva Fioravanti cuando fundó esta formación, ¿vale? Otros tenían menos de 18 años. El espontaneísmo armado quería, pues también, tenía como pretensión la de enfrentarse al sistema. La inmensa mayoría de las víctimas de este tipo de terrorismo fueron miembros de las fuerzas del orden italiano y opositores políticos, es decir, el otro bando, los comunistas, muchas veces en ajuste de cuentas entre jóvenes. Además, los NAR, los Núcleos Armados Revolucionarios, eran una sigla de oportunidad, es decir, cada persona que se sentía, digamos, identificada con un cierto neofascismo militante podía llevar a cabo una acción armada, violenta, terrorista y firmar con la sigla NAR, una típica sigla de oportunidad. Bien, esta era la situación de los años de plomo, con organizaciones que duran más, con atentados, digamos, como los que pertenecían a la estrategia de la tensión, es decir, atentados que se llevaron a cabo de manera, digamos, aleatoria a lo largo de los 70, con esta última parte de los años 70 la más beligerante, la más dura, caracterizada por también la presencia de organizaciones de extrema derecha. Aún así, pues Italia, ya a principios de los años 80, puede decir que ha conseguido derrotar el terrorismo. Los que nos dedicamos a los estudios de los años de plomo ponemos una fecha clave, que es el año 1984. Es un año importante porque la inmensa mayoría de los detenidos, muchos ya de las principales organizaciones terroristas, sobre todo de las Brigadas Rojas, deciden desvincularse, deciden abandonar lo que ellos denominaban la lucha armada. Antes se hablaba de la importancia de las palabras, nunca evidentemente dicen terrorismo, sino lucha armada. Pretenden, y lo hacen, se desvinculan, reconocen que han sido derrotados, pero no piden perdón. Es el año 84. Sin embargo, como vimos, la última víctima oficial de las Brigadas Rojas es del año 1988, es decir, hay una parte de disidentes que siguen hasta el 88, y a partir del año 1988 incluso los disidentes deciden abandonar las armas. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, hemos llegado no legitimando políticamente el terrorismo. Es decir, en Italia la derrota del terrorismo ha sido una derrota sin dudas militar, como veremos, pero también ha sido una derrota política. Es decir, en Italia no tuvimos a ningún partido que apoyara expresamente a una organización terrorista, ni en el bando de la extrema derecha, ni en el bando de la extrema izquierda. Por partido político legal, no hablo de grupos extraparlamentarios, que ese es otro discurso. Algunos partidos políticos representados, no hubo ninguno. Pero no hubo ningún partido, ni siquiera después del final
de los años de plomo. No hubo un Batasuna, no hubo un Sinn Féin, es decir, las organizaciones terroristas italianas nunca se convirtieron en el brazo armado de un partido político. Al margen de algunos elementos securitarios como la aprobación de las cárceles, digamos, especiales de alta seguridad, con la aprobación de algunas leyes especiales, sí que se aprobó la puesta en marcha del núcleo antiterrorismo liderado por el general de los Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, en el año 1978. La fecha es importante, después de probablemente el hecho más dramático vinculado con el terrorismo en Italia. El secuestro y posterior asesinato del presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro. Probablemente uno de los políticos italianos más conocidos, el político que había abierto su partido o parte de su partido hacia el Partido Comunista Italiano, es secuestrado el 16 de marzo del 78 y es asesinado el 9 de mayo de ese mismo año. Después de este acontecimiento gravísimo, uno de los hombres más conocidos en la política italiana, secuestrado, se mantiene secuestrado en Roma durante 55 días y luego se le mata, pues se decide implantar, poner en marcha el núcleo antiterrorismo. El núcleo antiterrorismo empieza una actividad realmente exitosa, aumenta el número de las detenciones, aquí tengo algunos datos, en el 79 76 detenciones, pero ya en el año 80 suben a 205 detenciones solo de las Brigadas Rojas. El año 80 es el año más grave del terrorismo en Italia, en eso coincide también con el terrorismo en España. El año 1980 es el año con el mayor número de fallecidos por terrorismo en Italia, pero es el año de la gran reacción contra el terrorismo. El año siguiente las detenciones bajan, 83, pero se detienen al líder de las Brigadas Rojas, Mario Moretti. Es una detención importantísima. Y ya el año siguiente otra vez sube el número de las detenciones, 542, y ya a partir del año siguiente, es decir, a partir del año 83, el número de detenciones ya baja, pero también baja el número de asesinatos. Del 83 al 88, 6 fallecidos por terrorismo en Italia. Y luego, claro, hay que mencionar unas leyes que luego mencionaré también dentro de la mala praxis, pero leyes importantes para entender el final del terrorismo en Italia. La primera ley es la número 15 del 6 de febrero del año 1980, que es la ley que pasará a la historia como la legge sui pentiti, sobre los arrepentidos, aunque no pedía ningún arrepentimiento, sino que pedía una colaboración. Es la ley de los colaboradores con la justicia. Una ley que es modificada y ampliada con la ley 304 del 29 de mayo del año 1982, porque al margen de esta ley sobre los colaboradores, pues se introduce un artículo que incluye a los desvinculados. Una figura nueva, novedosa, que si a los colaboradores se les pedía evidentemente colaborar, delatar a los suyos y a cambio evidentemente beneficiarse de unas importantísimas reducciones de condena, con la ley sobre los desvinculados se pedía la desvinculación, es decir, el abandono del vínculo asociativo. Fue una novedad importantísima. Tú abandonas la organización, renuncias a la violencia, es más, renuncias y criticas públicamente la violencia, obviamente tienes que colaborar confesando tus propios crímenes, pero no los crímenes de los demás. Y accederás a importantes reducciones de condenas. Dos medidas fundamentales que luego el núcleo, digamos, liderado por Dalla Chiesa y otras medidas que se utilizaron contra el terrorismo se intentaron utilizar en Italia contra la mafia.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, líder del núcleo antiterrorismo, una vez que termina su labor contra el terrorismo, es enviado a Palermo. 3 meses después, la mafia lo mata. Sin embargo, las leyes sobre la colaboración, sobre todo, sí que se mantienen y son fundamentales para la lucha también contra la mafia. ¿Por qué decía yo que estas 2 leyes pueden entrar también en la mala praxis de la lucha contra el terrorismo en Italia? Hombre, porque fueron muy criticadas. La primera ley, la ley sobre los colaboradores, tuvo que pasar también por un referéndum aprobado por el 85% de la población, dicho sea de paso. Cierto es que si todos somos iguales frente a la ley, esta ley pues, pone algunas dudas sobre esto. Es decir, si yo soy un importante líder de alguna columna, por ejemplo, de las Brigadas Rojas, como pasó en la realidad, si decido colaborar, me voy a beneficiar de una reducción de condena increíble. Hay ejemplos, muchos, de personas que han sido jefes de columnas, que han sido asesinos y se quedaron en la cárcel por medio de esta ley, menos de 3 años. Algunos, un caso muy sonado porque fue el asesino de un importante periodista del Corriere della Sera, Walter Tobagi, se quedó en la cárcel menos de 2 años. Si yo soy un terrorista o un soldado raso de la organización, tendré menos información que contar al juez, con lo cual me voy a quedar más tiempo que los líderes en la cárcel. Se han dado casos absurdos como el pluriasesino que sale de la cárcel mucho antes que la persona que no estaba directamente vinculada con la organización, estaba en esa zona gris, pero que ayudó, por ejemplo, a dar alojamiento a un terrorista fugado, y esta persona estuvo en la cárcel más que el terrorista jefe de columna. ¿Vale? O sea, se han dado casos, digamos, obviamente cuanto más puedo contarle al juez, más probabilidad tengo de que el juez me escuche y que se reduzca la condena. Dicho lo cual, la inmensa mayoría de los, digamos, expertos en temas de terrorismo en Italia coinciden, y también de mafia, coinciden que estas 2 leyes fueron muy, muy importantes, ¿vale? La ley, de hecho, hay datos bastante evidentes. El 70% de los militantes de la extrema izquierda armada terrorista se acogieron a una de estas 2 medidas. La inmensa mayoría a la segunda, a los desvinculados, porque no te obligaba a delatar a los tuyos. El 60% de los neofascistas también adoptaron estas medidas. Dentro de la mala praxis, y voy terminando, en Italia tuvimos muchísimos, bueno, la amplitud, la extensión temporal de muchos juicios que hizo casi imposible llegar incluso a la detención de los culpables y también a, digamos, la condena de los culpables. La estrategia de la tensión, aquellos atentados aleatorios que se repartieron durante los años 70, en la inmensa mayoría no tienen culpables y no tienen condenados, o tienen culpables pero que no han sido condenados por esta extensión exagerada de los juicios. Y luego una cierta incapacidad en la extradición. Tuvimos un ejemplo hace poco tiempo, todavía hoy hay unos cuantos terroristas italianos fugados, algunos de los cuales 10 están en Francia, y no conseguimos la extradición de estos 10 terroristas. Y luego yo creo que, y termino, uno de los elementos de mayor mala praxis en mi país ha sido el arrinconamiento de las víctimas. El caso que hemos visto de estas reducciones de condenas tan exageradas no hizo más que victimizar por segunda vez a las víctimas. El ejemplo que os ponía de Walter Tobagi, yo conozco muy bien a Benedetta, la hija, y me contaba, Matteo, el asesino de mi padre después de menos de 2 años salió a la calle.
es bastante injusto. No solo eso, digamos que la presencia incluso pública, por no decir política, de las víctimas en Italia ha sido prácticamente nula. Os pongo un último ejemplo y ya termino de verdad. En Italia las víctimas o los familiares, mejor dicho, de las víctimas han publicado 11 libros. En toda la historia del terrorismo, 11 libros, la inmensa mayoría de los cuales después del año 2006-2007. El más conocido, un libro que se acaba de traducir aquí en España, de Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là, que es el único que en realidad ha tenido muchos éxitos, ha vendido mucho. Los demás han tenido un éxito bastante limitado. Los exterroristas han publicado más del doble de los libros publicados por las víctimas. Hay algunos exterroristas que han publicado 3 o 4 libros con además prólogos de importantes escritores italianos, uno de los cuales es Henri De Luca, que igual no suena de mucho, pero os aseguro que es un importante escritor, que escribió el prólogo a unos cuantos libros de exterroristas. Y yo creo que esta es la parte, digamos, más injusta, ya que estamos en este foro, de lo que ha pasado en Italia, pero bueno, podemos profundizar, creo que un poco más, y cedo la palabra, que no quiero comerme muchos minutos, a mis compañeros. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias al director, a la organización y a todos vosotros por escucharnos. Como tenemos poco tiempo, voy a ir al grano y ser muy esquemático, quizás muy superficial, pero bueno, yo creo que el tema que he elegido es tan grande que no puedo hacerlo de otra manera. Según el anuario del Observatorio Internacional de Estudios de Terrorismo, el año pasado el terrorismo yihadista ha causado 8.305 víctimas mortales. Habrá otras estadísticas que los números varíen, pero 8.305 víctimas mortales, de las cuales 0 han sido en España, que yo sepa. Una de las razones, evidentemente, ha sido la labor del CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías autonómicas. Solo el año pasado se han realizado 27 operaciones policiales en las que se han detenido a 46 sospechosos. Es decir, la buena praxis policial, judicial también, de la Audiencia Nacional y de los servicios de información, ha permitido que no haya atentados en España y que no haya víctimas españolas. Evidentemente, la policía, la Guardia Civil, el CNI no ha aprendido a hacer estas cosas hace un año o hace 2 años, ni siquiera en 2004. Hay una experiencia que viene de muy atrás y en esta breve charla os voy a intentar señalar aquellos puntos que, desde mi punto de vista, ha aprendido la Administración pública y nosotros también como sociedad del primer terrorismo que tuvimos, el terrorismo doméstico, el de ETA, los Grapo, Gal y demás, y que luego se ha podido aplicar en la lucha contra el yihadismo y permitir, como creo que somos ahora, pues uno de los países que por suerte tenemos pues una de las policías más eficaces en la lucha contra el terrorismo y una de las legislaciones también más avanzadas en materia de víctimas de terrorismo, al contrario que Italia, sin ofender a nadie. Pero es verdad, ¿no? A veces no somos conscientes de que destacamos o de que estamos a la cabeza de Europa y en este tema concreto sí, y es por haber aprendido con sangre. Básicamente hemos aprendido ensayos y errores por culpa de los atentados. Bien, ¿qué cosas del pasado nos han servido en el presente o en el pasado cercano? Primero, del 77, que empieza la democracia, hasta el 87, el terrorismo no era una cuestión de pactos de Estado, no había acuerdos entre los partidos políticos democráticos, sino que era un tema en los que entraba una confrontación directa, y especialmente en el País Vasco, hasta noviembre de 1987, en el que se firman los acuerdos de Madrid sobre terrorismo, que luego tienen, digamos, como gran producto el Pacto de Ajuria-Enea en el 88 en el País Vasco. Es decir, tardamos 10 años simplemente en algo tan básico con que los partidos políticos democráticos se pongan de acuerdo que la barrera que nos separa no es nacionalistas, no es derecha, no es izquierda, sino es quienes apoyan al terrorismo y quienes están contra el terrorismo. Eso nos costó 10 años a los españoles y, evidentemente, luego hemos ido ampliando esos acuerdos, que evidentemente también han tenido momentos de altibajos, al llegar, por ejemplo, al pacto de antiterrorista del año 2000, que luego fue ampliado después del 11M y que ha tenido pues, otra serie de secuelas de pactos entre los grandes partidos
y que esperemos que en el futuro pues, se siga o se vuelva a ese camino, ¿no? La parte de legislación sería otra cuestión importante. Cuando el terrorismo aparece en España, en los años 60, la ley que teníamos en España para luchar contra el terrorismo era la ley de terrorismo y bandidaje de Franco. Una ley pensada, entre otras cosas, para luchar contra el maquis, que es una guerrilla rural. Evidentemente no funcionó y fue un desastre su aplicación para la lucha contra ETA. Nos costó mucho tiempo empezar a adaptar nuestra legislación a la lucha contra grupos terroristas modernos, como era ETA, como era Grapo, como era el FRAP, y a hacer sucesivas reformas legislativas y del Código Penal que han servido para la lucha contra el terrorismo. Y aún así, hay que matizar, la última gran reforma fue 2015, la reforma del Código Penal, y la propia reforma indica que el Código Penal se había modificado para luchar contra organizaciones terroristas complejas, jerárquicas, con cabeza, cúpula y comandos, y el yihadismo no es así. Entonces, había que adaptar aún así la legislación para luchar contra el yihadismo porque no es exactamente igual que ETA. Otra cuestión importante han sido los procedimientos policiales que tienen que ver con la ley y con los pactos también, ¿no? Es decir, que al principio se utilizaba lo que era pescar con red, ¿no? La policía, la Guardia Civil iba a un pueblo, detenía 100 personas, igual uno aparecía en la red y era la persona que querías buscar, un etarra, pero es que 99 no lo eran, seguro, y les habías, digamos, alejado de tu proyecto político, y estamos hablando también de la transición, ¿no? Este tipo de procedimientos sin inteligencia, sin información previa, fueron ineficaces y luego, sobre todo, desprestigiaron al Estado de Derecho. Fueron muy peligrosos y, como en otras cuestiones, hemos ido aprendiendo mediante ensayo-error a cómo ir adaptándonos, cómo ir adaptando los procedimientos y las técnicas de investigación y hacer cada vez más investigación antes de las detenciones, ¿no? En los cuadernos que se han repartido, que hay una serie en la web del Centro Memorial que hace Florencio, tenéis ejemplos de la efectividad policial, es decir, el número de detenidos por la policía que luego son encausados. Por tanto, sobre aquellos detenidos que realmente hay pruebas o por lo menos pistas sólidas de que tienen algo que ver. Y eso ha ido en aumento, desde los años 70 hasta hoy, ha ido en aumento exponencial. Hoy en día ya solo se detiene a alguien cuando hay pistas realmente sólidas de que ese alguien ha hecho algo. Otra cosa es que luego se le pueda condenar o no, pero eso al principio, desde luego, no pasaba. Un ejemplo de esta cuestión la tenéis, si a alguno le gustan los podcasts, en el podcast Sierra Delta hay una entrevista a José Moisés Pérez Cornejo, que empezó de inspector en el País Vasco en el 82 y acabó como comisario jefe del País Vasco, que repasa toda esta trayectoria y es interesante porque se ve la evolución en el tiempo. Otra cuestión interesante, las unidades especializadas. Otro inspector me contó que en el 76, cuando entró en San Sebastián, si había una bomba, para desactivarla, cogía una escopeta de cartuchos de caza y le disparaban. Eso se hacía en 1976. Hoy en día, evidentemente, se hacen otras cosas. Pero desde la escopeta de cartuchos hasta el robot más tecnológico que tenemos hoy en día, ha habido una evolución y, por tanto, se ha aprendido por culpa de las desgracias, y cuando ha llegado el yihadismo ya teníamos ciertos niveles tecnológicos, digamos, muy superior. Unidades, antes las detenciones las realizaban los propios inspectores, los propios guardias que hacían la investigación muchas veces, que no estaban preparadas, que no tenían esa formación o que no eran unidades especializadas. Por culpa de la lucha contra ETA se introdujo en España, en el 80-81, a los GEO, la Policía Nacional, y a los GAR de la Guardia Civil, que son unidades que están preparadas, están entrenadas para las detenciones. Y, evidentemente, eso que se hace en la transición, luego, cuando llega el yihadismo u otras formas de terrorismo, ya están aquí y ya se pueden utilizar en vez de volver a empezar. Lo mismo pasa con información. Los servicios de información, evidentemente, ya existían, pero sí hay organismos especializados que se crean contra ETA, contra los Grapo, que luego también se pueden reproducir contra el yihadismo. Y entonces el yihadismo no empezamos de cero, empezamos desde un nivel bastante superior. También ocurre con los agentes, con experiencia. Hay muchos agentes de la policía y la Guardia Civil que lucharon contra ETA y luego se han, digamos, reciclado en la lucha contra el yihadismo. Y esa experiencia personal que tienen es importantísima. Les voy a poner solo un ejemplo porque es muy conocido y él mismo lo ha contado. El coronel de la Guardia Civil, Francisco Javier Vázquez, que es jefe de la UC2, de la sección de inteligencia de información que se dedica contra el yihadismo, él empezó en el País Vasco luchando contra ETA y ahora es, digamos, el responsable de la lucha contra el yihadismo. Como él, hay bastante más gente, pero yo creo que me parece un ejemplo interesante. Equipo de formación de las fuerzas y cuerpos del Estado, pues como comprenderán, en los años 70 el equipo que podía tener la Guardia Civil y la policía era nulo. Hay un
un policía, o sea, son policías que he entrevistado, pero no voy a decir los nombres, que nos contaba que en los años 70, 76, 77, ellos tenían pistolas Star de 9 milímetros corto de 9 tiros y los etarras tenían FN Browning de 14 tiros. Si había un enfrentamiento entre etarras y guardias civiles, los guardias civiles perdían. Tenían peores armas los cacos que los polis, y eso ha pasado durante mucho tiempo. Es más, la única manera que un policía o un agente tenía de tener una pistola a la altura de los etarras era comprársela con su sueldo, y sus sueldos eran bastante bajos. Hay que recordar que hasta los finales de los años 70, los policías o guardias civiles tenían unos sueldos tan bajos que muchos de ellos se pluriempleaban de taxistas, de peluqueros, de porteros, porque no les llegaba para vivir. Y, por tanto, eso también se ha mejorado con el tiempo. Los coches, había pocos, no estaban blindados, los tenían que blindar ellos mismos y tampoco tenían formación. Un guardia civil que en el 77 se va a Navarra destinado, como su primer destino, Amador, que está jubilado, me contó que cuando le mandan a Navarra no le dan ningún tipo de información. Vete a Navarra a luchar contra ETA y ya te las apañes. Y entonces él, que era un tío leído, lo que hace es coger los endemoniados de Dostoyevsky y eso le sirve como autoformación. Es decir, que hasta tal era el nivel de los años 70. ¿Cuántos ha cambiado hoy en día que sí se forman a los policías guardias civiles, que cuando llegan a luchar contra el terrorismo saben lo que es el terrorismo y saben cómo combatirlo de una manera bastante más eficaz? Había también descoordinación muy grande entre los propios cuerpos, dentro de los propios cuerpos, porque el policía de San Sebastián lo podía tener, digamos, choques con la policía de Madrid, no había un modelo claro de coordinación y eso se va probando con ensayo y error, diferentes tipos, hasta que se llega al actual. Evidentemente, lo más grave quizás sería la descoordinación entre cuerpos. No solo hablamos de la rivalidad, que es natural entre dos cuerpos diferentes, sino de descoordinación. Les voy a poner un ejemplo bastante claro. La tercera víctima mortal de ETA es un taxista, Fermín Monasterio, en el 69. Bueno, le mata a McCowen, un terrorista, coge el taxi, se lo escapa y lo deja y se va a un caserío a unos cientos de metros y se esconde McCowen en el caserío. Bien, la policía y la Guardia Civil se pasan más de un día discutiendo a ver si el caserío y esa zona es terreno rural o terreno urbano. Entonces, cuando llegan a un acuerdo de quién le toca por competencias registrar el caserío, McCowen ya no está ahí, se ha escapado a Francia. Es un ejemplo 69, muy tonto, muy superficial, pero ha habido otras cosas parecidas con el tiempo. Hoy en día eso ya no ocurre. Los cuerpos y fuerzas del Estado están mucho más coordinados. Tenemos el CITCO, tenemos otra serie de instituciones que funcionan bastante bien. A nivel internacional, lo mismo. El único país, por ejemplo, que en los años 70 colaboraba con España era Italia. Eso me lo contó Rodolfo Martín Villa. El único ministro de Interior que le ayudó realmente fue el italiano, porque probablemente comprendía lo que le estaba pasando. El resto no. Hoy en día, en cambio, hemos conseguido una colaboración internacional muy amplia, sobre todo con Francia, pero también con otros países, que incluso nos permite llevar misiones al Sahel de Guardia Civil o Policía o el Ejército o a Afganistán antes para enseñar nuestras, digamos, buen hacer. Órganos judiciales también. En la dictadura había justicia militar, había el TOP, para luchar contra el terrorismo era bastante, incluso la justicia civil a veces tocaba temas de terrorismo. En el 77 se crea la Audiencia Nacional y se consigue un órgano especializado que da cuenta de todos los delitos de terrorismo y de otros crímenes, otras bandas organizadas, y permite centralizarlo, tener jueces muy preparados y además no tener la presión de un juez que vive allí en el País Vasco y tiene que juzgar, ¿no? Es mucho más eficaz y otra vez, como digo, cuando llega el yihadismo, ese órgano de la Audiencia Nacional ya está ahí, ya está en funcionamiento y, por tanto, es mucho más fácil. Sistema penitenciario, lo mismo. Con ETA, con los presos de ETA y los del Grapo, se empieza a controlar sistemáticamente a los presos para evitar, bueno, para intentar que se desvinculen, aunque no con bastante menos éxito que en el caso de Italia, todo hay que decirlo, pero esa vigilancia de las prisiones que al principio nos hacía, luego nos ha servido para también vigilar que los presos por delitos de yihadismo no se radicalicen y, sobre todo, no radicalicen a otros. Pero bueno, esto es la parte policial. Vamos a otra parte importante, la sociedad. La sociedad española, y especialmente la vasca y navarra, durante los años 60, 70 y mediados de los 80, cuando había algún asesinato, mirábamos hacia otro lado en el mejor de los casos, y una minoría jaleaba. Hasta los 80 y mediados de los 80, que empiezan a surgir los movimientos pacifistas como Gesto por la Paz, de un Artean, que salen en la calle y expresan de una manera pública el rechazo al terrorismo, eso no empieza a cambiar. Cambia de una manera, yo creo que muy significativa, en el 97 con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es una ruptura, un hito, ¿no? Y que nos permite salir a la calle. Pero nos ha costado desde el 68, primera víctima de ETA, hasta el 97, nos ha costado 30 años.
¿Qué pasa cuando llega el yihadismo? Que la gente ya está acostumbrada a salir a la calle, ya está acostumbrada a dar la cara, a expresar su rechazo al terrorismo. Evidentemente, es distinto el contexto vasco que el contexto del resto de España, pero algo sí se había aprendido, desde mi punto de vista. En la prensa pasa lo mismo. Si ven las primeras publicaciones periódicas, los periódicos, las revistas de los años 60, 70, 80, lo que ven es fotos muy explícitas de las víctimas, con sangre y cosas muy desagradables, en primera página, y luego el foco en la víctima se pone 10 segundos. ¿Quién era? ¿Quién le han matado? ¿Por qué le han matado? Y desaparece. El foco realmente está en el terrorista, que es el protagonista, siempre. Hasta que la propia prensa empieza a variar tanto las fotografías, que son cada vez más delicadas, con un poco de delicadeza, como el tratamiento con los años. Hoy en día sería imposible que la prensa pudiera ir en el foco del terrorista y no en la víctima. Hoy en día la prensa se entrevista a las víctimas, no solo cuando hay un terrorismo, o sea, un atentado, sino en los años posteriores, los aniversarios, y eso antes no se hacía en absoluto. El mundo académico, que es el que estamos muchos de nosotros, exactamente lo mismo. Los primeros libros sobre ETA son del 79, 80, 81. Las víctimas no aparecen nada, ni con nombre. El primer libro, si no me equivoco, en la que las víctimas aparecen como víctimas, como seres humanos, con nombre, apellidos, vida, familia, sueños, aspiraciones, es del 97, el libro de Calleja, que es contra la barbarie. Hasta entonces, nada. O sea, los que estudiábamos el terrorismo, los que escribíamos, nada. Siempre al foco sobre el terrorismo. A partir de Calleja hay un punto de inflexión, se empieza a cambiar el chip y empiezan a aparecer libros sobre víctimas. La de Cristina Cuesta fue importante, Vidas rotas fue importantísimo, y a partir de entonces, Relatos de plomo también, y a partir de entonces no se ha podido hacer ya una historia del terrorismo sin tener en cuenta las víctimas. En el Centro Memorial, precisamente después de a lo largo de los próximos meses vamos a publicar varios libros en los que el centro, las biografías, van a ser las víctimas del terrorismo. El mundo académico ha costado también salir de ese chip, por desgracia. Y las instituciones, ha ocurrido exactamente lo mismo, porque las instituciones al final son las instituciones que votamos los ciudadanos, y los ciudadanos somos los que somos. Entonces, al principio, las víctimas no solo tenían el olvido social, sino el olvido institucional, el desamparo institucional. Y les voy a poner algunos ejemplos que he encontrado rebuscando nuestra documentación. Un ejemplo, la pensión. Un guardia civil en mayo del 75, cobraba 31.000 pesetas. 31.000. Después de que lo asesine ETA, su viuda cobra 9.000, es decir, un tercio. 9.000 pesetas, con 2 hijos. Pero es que es más, no solo la pensión es muy baja, es que si en las familias, los guardias civiles, los policías asesinados, a muchos de ellos no solo te quitan, o sea, te dan una pensión miserable, sino que te quitan la vivienda. Porque ya no puedes vivir en la casa cuartel, tienes que irte. Y muchas de estas viudas son amas de casa, que no tienen profesión, que no tienen estudios, y de repente, ¿qué hacen? Tienen 2 niños, tienen que criarlos, tienen que trabajar, no tienen dinero, no tienen casa, y es extremadamente grave lo que ocurría en esa época y que yo creo que queda por estudiar. Pero es que ni siquiera la pensión se cobraba, porque el Estado funcionaba bastante mal a nivel de seguridad social. Y os voy a poner 2 ejemplos que cuando los encontré me helaron el corazón, pero seguramente sea una pequeña muestra de algo más. Una viuda, la viuda del guardia civil Manuel López Treviño, la asesinan al guardia civil en octubre del 75. Octubre del 75. Y en noviembre del 76, 13 meses después, todavía no ha cobrado la pensión. Entonces le dicen que no puede cobrar la pensión porque no tiene las diligencias que demuestren que a su marido la ha matado ETA. Ella tiene que tener las diligencias de que su marido la ha matado ETA. Entonces la pobre mujer escribe al Consejo Superior de Justicia Militar y le escribe esto. Recurro a vuestra excelencia por si tiene a bien ordenarme sea expedida copia del referido testimonio, ya que por carecer de bienes y siendo muy elevados los gastos que me ocasionan para el cuidado de 4 hijos que tengo, y hace más de un año la fecha del fallecimiento de mi esposo, me encuentro en situación económica muy precaria y necesito solicitar la pensión a que creo tener derecho, ya que sin este documento no me es concedida. 4 niños, 13 meses sin cobrar y sin casa. Otro ejemplo posterior ya de democracia. La vida de un policía nacional, de Manuel Orcera de la Cruz, asesinado en mayo del 77, en junio del 78, 13 meses también después, ya en plena democracia, la viuda no ha cobrado. Y escribe también a los superiores de su marido, desde que murió mi marido no estoy cobrando nada de la pensión y tengo 2 hijos, una niña de 2 años y medio y un niño de 5 meses, pues estaba embarazada de pocos días cuando él fue asesinado. Todo este tiempo transcurrido estoy viviendo con mis padres, mi padre tiene 50 años y es peón de albañil, se encuentra agotado y no disfruta de buena salud. Que las víctimas estaban totalmente abandonadas y lo que hicieron es lo que hace cualquier colectivo abandonado, organizarse.
Eduardo Mateo, aquí presente, tiene un trabajo magnífico sobre cómo se crean las asociaciones de víctimas. La primera, todos lo sabemos, es la AVT, en el 80, con otro nombre, y a partir de ahí se van creando asociaciones de víctimas, que son, como ha pasado con el feminismo, el movimiento obrero, el movimiento ecologista, cualquier movimiento social, las que presionan a los poderes para que los poderes les den derechos. Si no hubiera habido asociaciones de víctimas, que yo creo que es lo que pasa en Italia, no hubiera habido legislación sobre víctimas. Entonces, a partir del 80, las asociaciones de víctimas presionan a los gobiernos, presionan a los políticos y van consiguiendo, pero muy tardíamente, ciertas cosas. Por ejemplo, hay que recordar que la primera ley nacional de víctimas es de 1999, es decir, que no es algo inmediato. Pero bueno, van consiguiendo la ley del 99, la ley del 2011, que es la que nos rigen, consiguen mejores pensiones, consiguen asistencia psicológica, que es algo que no tenían, consiguen también que las indemnizaciones sean más mayores de las indemnizaciones de miseria que tenían antes. Pero también consiguen, y esto es muy importante, que se vayan construyendo, se vayan creando instituciones públicas especializadas en las víctimas, que antes no había. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es la fundación que contra el Memorial ha organizado este acto, se crea en 2001, hace 22 años. Muy poco, pero es indispensable su creación, porque es la primera vez que por fin hay un organismo público que se ocupa de las víctimas. En 2006, el Ministerio del Interior crea la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que es la que todos conocemos, pero es de 2006. Si las víctimas no se hubiera creado, y evidentemente todos sabemos a qué se dedica la Dirección General de Víctimas, a atender a las víctimas, a apoyarlas, a indemnizarlas, a dotarlas de las cosas que necesitan. La ley de 2011, lo mismo, hubiera sido imposible sin la presión de las víctimas. La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Hasta entonces, hasta que se creó esta oficina, a las víctimas no se les informaba ni de que había habido un juicio. Muchas víctimas no se enteran de que hay un juicio hasta años después, de que se han juzgado o no, o han absuelto a los asesinos de sus maridos. Digo maridos porque la mayor parte, por desgracia, son viudas. Y el último, digamos, gran elemento que se ha creado en esta estela es el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Claro, toda esta serie de cuestiones institucionales que se crearon pensando en las víctimas de ETA y los Rapo, porque eran las que existían, cuando, por desgracia, ha llegado el yihadismo y ha creado centenares de víctimas, ya existían y podían ampararles, probablemente con problemas, con déficit y con cuestiones a mejorar, pero no de la misma mala manera que se hizo en los años 70. Es decir, sí había unos acompañamientos, sí había trabajadoras sociales, sí había psicólogos, que en los años 70 no había. Entonces, esa serie de cuestiones es importante, que lo hemos heredado de la violencia de ETA y los Rapo. Es una herencia sangrienta, que ojalá no hubiéramos tenido, pero la hemos tenido y nos ha servido para que luchar hoy en día contra el terrorismo de una manera más eficaz, para atender a las víctimas de una manera más eficaz y para estudiar a las víctimas de una manera bastante más inteligente y académica. Y, sin más, como ya me he pasado el tiempo, muchas gracias por vuestra atención. ¿Va a poner la presentación? Si no, no pasa nada, ¿eh? Ya la carga, vale. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, una vez más, lógicamente, a Manuel y a las dos fundaciones. Y yo voy a hacer una presentación un poco más holística. Porque evidentemente estamos ante, a la hora de comparar la lucha contra y el conocimiento que tenemos de los distintos terrorismos y la lucha que hemos desarrollado en estos años, pues claro, son muchas dimensiones, lo estamos viendo. Cada uno, lógicamente, insiste más en un aspecto u otro, pero yo creo que tenemos que tener una visión de conjunto. Y claro, en primer lugar tenemos, digamos, una visión sistémica. Estamos hablando del funcionamiento del Estado de Derecho, que es el principal elemento. Por eso el éxito es mayor cuando el que vence al terrorismo es el Estado de Derecho. Es decir, cuando no hay ninguna merma en lo que es los fundamentos del Estado de Derecho a la hora de luchar contra, no olvidemos, una violencia que es política.
no es cualquier tipo de violencia y, por lo tanto, tiene una implicación en las propias entrañas de la estructura política de cualquier Estado democrático. Si no es democrático, pues la cosa es de otro tipo, ¿no? En segundo lugar, que es lo que más hemos insistido, se ha insistido sobre todo esta mañana y probablemente también ayer, es el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad creo que la evolución es evidente, las sinergias son muy claras, el aprendizaje es inmenso, que es el papel, lógicamente, de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en esta lucha. En el tercer lugar es el de actuación. Esta mañana también lo hemos abordado, sobre todo desde el punto de vista internacional, ¿no? Es decir, y no solamente internacional, también internamente. O sea, ¿cuál sea el terrorismo? Nosotros hemos tenido un terrorismo fundamentalmente interior, posteriormente nos vino el terrorismo internacional, pero si algo hemos aprendido también es cómo, primero, coordinarnos en esa lucha y, segundo, cómo cooperar, porque la cooperación ha sido fundamental, lógicamente, en los avances. El cuarto elemento es la información y la inteligencia. Y aquí hay un aspecto fundamental que hemos visto cómo ha evolucionado, obviamente, que es el tema de la centralización de la información, no solamente la riqueza, la cantidad de información, la tecnología nos ayuda, obviamente, y la profesionalidad. Antonio nos lo ha explicado muy bien. Es decir, y eso no se consigue de la noche a la mañana, lógicamente, y se consigue a base de meter mucho la pata también, ¿no? Y poquito a poco pues hemos ido avanzando. Luego están las políticas antiterroristas, es decir, cuando el sistema político responde políticamente a una violencia, a un comportamiento que es fundamentalmente político. Y aquí entra un elemento fundamental, que es consenso y continuidad, o gobierno y oposición. Estamos en sociedades democráticas donde hay normalmente cambios de mayoría de gobierno, alternancias en el gobierno. Pero en lo que no puede haber alternancia, lógicamente, es en la lucha contra el terrorismo. En el abordaje legal, lo hemos visto, y hay un aspecto fundamental. Nos ha ido muy bien cuando ha funcionado el consenso y no nos ha ido nada bien cuando hemos utilizado el terrorismo para la competición política, que es el mayor error que se puede cometer, y lo hemos cometido. Hemos tenido el acierto y el error. Hemos hecho las dos cosas. Y, por lo tanto, si hay consenso, habrá continuidad y no importará qué mayoría de gobierno o qué color tenga el gobierno, porque eso seguirá funcionando. Hemos tenido la doble experiencia, lógicamente. Otro aspecto importantísimo, no olvidemos, el terrorismo va contra el corazón del Estado, contra las instituciones, fundamentalmente, lógicamente, contra los servicios de seguridad, las Fuerzas Armadas y de seguridad. Pero también apela a la sociedad, busca, lógicamente, la división social por su instrumentalización política. Y entonces la opinión pública, lo decía ahora mismo Gaizka, como era más importante, es decir, en el foco mediático el protagonista de la película era el terrorista y no eran las víctimas. Y por lo tanto no había lectura política, era otra cosa distinta, ¿no? Era un espectáculo que busca al terrorista. Lógicamente, el terrorista busca ese espectáculo cotidiano y ese protagonismo porque eso es un elemento de aspersor del terror, de la capacidad de intimidar, que es como él consigue, lógicamente, doblegar a la sociedad. Si doblegas a la opinión pública, acabas doblegando a la clase política y, lógicamente, desarmando completamente, desde el punto de vista de la moral, a los luchadores en primera fila, que son nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? El otro elemento, la otra dimensión importante, es cómo cortocircuitar, que está muy relacionado con lo anterior, cómo cortocircuitar la capacidad de reclutamiento, por lo tanto de reproducción, y la capacidad de radicalización. Menos mal que acabamos con ETA antes de que apareciesen las redes sociales. Si no, lo habríamos tenido más jodido. Lo estamos viendo con el yihadismo, que es la gran herramienta que tienen, lógicamente, de radicalización y de reclutamiento hoy día, y además de una forma absolutamente descontrolada, ¿no? Bueno, menos mal que, lógicamente, lo mismo
nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas de seguridad y la propia legislación ha reaccionado ya y ha empezado a buscar maneras de cortocircuitar esa intervención. Y finalmente, que para nosotros no es el final, pero lo ha sido temporalmente, el papel de las víctimas y el protagonismo de las víctimas como un elemento fundamentalmente de moralización y de, digamos, de referencia movilizadora para la propia sociedad. Bien, las lecciones que hemos aprendido, ¿de dónde han de venir? Bueno, han de venir de aquellos elementos que los distintos terrorismos tienen en común. Estamos comparando dos terrorismos, ETA y el yihadismo, pongamos por caso, puesto que ETA ha sido, digamos, nuestro terrorismo interior y del que más hemos aprendido, el que más hemos sufrido, y ahora tenemos al otro también ahí. ¿Qué es lo que tienen, digamos, en común, en primer lugar? En segundo lugar, el tema de la movilización social y la opinión pública, que juegan un papel fundamental. Es verdad que no es el mismo papel el que juegan con el terrorismo interior, que es más complicado y nos afecta más directamente, que con el terrorismo exterior, con el que tenemos, digamos, menos probabilidades de división interna, pero no nos faltan también. Otro elemento que hemos aprendido también es que las dudas, el dudar, las contradicciones, los bandazos en la forma de abordar el problema, los errores que hemos cometido, producen un elemento, un fenómeno en la sociedad que es muy pernicioso, que es, por un lado, orfandad y, por otro lado, desmovilización. Claro, si la sociedad se siente huérfana de liderazgo político, de dirección política, y, por otra parte, de a dónde vamos, cómo se interpreta esto, cómo tengo que reaccionar, pues inevitablemente se produce desmovilización. Y con la desmovilización perdemos todos. Perdemos todo. Puede que algún político gane algo, pero perdemos todos. Y será además una ganancia a corto plazo. La desmovilización y las estrategias buenistas de tolerancia, de bueno, por algo habrá sido, esto no se puede abordar de cualquier manera, etcétera, siempre han favorecido a los terroristas. Siempre. Incluso después de que se ha muerto el perro. Hemos llegado muy tarde, pero hemos llegado y además hemos sido capaces de explicarlo fuera de nuestras fronteras, que las víctimas y el sentido político de las víctimas, no solamente la parte humana, que es muy importante, lógicamente es la más relevante, como nos acaba de comentar los dramas que ha reflejado Gaizka ahora mismo, sino el sentido político de las mismas juegan un papel central en la capacidad de desmontaje, de deslegitimación, que es fundamental del terrorismo. Y además conviene recordar, porque lo hemos visto, lo hemos sufrido, que muerto el perro no se acaba la rabia, que es lo que nos ha pasado, lógicamente, en el caso de ETA. ETA se ha muerto, pero no se ha acabado la rabia, sigue viva. Y eso tenemos mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cómo la lucha continúa. No ha acabado el año 2011. ¿Cuál es la lógica terrorista y, por lo tanto, en los aspectos en los que tenemos que tienen en común y que tenemos que abordar? El terrorismo es una guerra asimétrica. La lucha antiterrorista no es una guerra, obviamente. Se ha dicho esta mañana y es verdad. Pero el terrorismo sí tiene su guerra y es una guerra asimétrica. Por lo tanto, claro, el terrorismo tiene una baza fundamental que es la sorpresa y la aleatoriedad. Las víctimas algunas veces son elegidas, pero otras veces son aleatorias, ¿no? Y luego se convierten en lo que se convierten. Y por eso, digamos, la situación de alerta es importantísima. Y nosotros hemos visto cómo hemos sido capaces de olvidarnos de la amenaza cuando la amenaza no estaba presente. Somos así a veces de frívolos o de necesidad de superar una situación que puede ser traumática, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo con el terrorismo yihadista, no tanto con ETA, que estábamos en alerta permanente, pero con el yihadismo, cuando no tenía un protagonismo mediático o inmediato, nos olvidábamos de él. Y lo teníamos aquí desde el año 80 y tantos, no desde el 2011, lo teníamos desde el año 80 y tantos.
Y, bueno, la policía lo sabía, pero la sociedad y los políticos no le daban mayor importancia. No olvidemos que el terrorismo, sea del tipo que sea, es un poder fáctico. Actúa como un poder fáctico, es decir, busca la imposición. Entonces, frente a la imposición, solamente hay una respuesta, no hay otra, es firmeza. Firmeza institucional, firmeza política, firmeza policial, o sea, con todo, a por él. Y cualquier tipo de contemporización, por la paz y una Ave María, vamos a ver cómo lo arreglamos, nos va fatal. Otro aspecto importantísimo, lógicamente por ser una guerra asimétrica y por ser una guerra, la guerra psicológica es fundamental. Es decir, su principal herramienta no son las bombas, que lo son, no es el asesinato, que lo es el miedo, el efecto multiplicador que eso tiene de implantar el miedo en la sociedad. Si tú, digamos, consigues amedrentar a una sociedad, puedes conseguir que la sociedad se ponga a tu favor. O por lo menos dividirla, o por lo menos una parte. Y entonces ahí ya, lógicamente, tienes todas las bazas a ganar. Por eso la seguridad es tan importante, es decir, el descubrir los estados de alarma, etcétera, el tener alerta a la propia sociedad ha sido muy importante. Otro aspecto importantísimo, sobre todo, no digamos nada con el terrorismo interno, pero también con el externo, porque hay mucho solidario internacional, voy a decirlo así, que es el terrorismo, además de todo, busca la fractura cívica antisistema dentro de la sociedad democrática. No olvidemos que donde más opera es en sociedades democráticas, porque son sociedades abiertas, son sociedades de opinión, donde ellos se mueven con más facilidad, por otra parte. Por lo tanto, la cuestión de la deslegitimación de cualquier tipo de razón que tenga el terrorismo detrás es fundamental, lógicamente, para fortalecer el músculo democrático de una sociedad. Y frente a la deslegitimación de nuestras instituciones, que es lo que busca el terrorismo para producir división, lógicamente, solamente queda el reforzamiento del Estado de Derecho, no los atajos. No nos equivoquemos. Al Estado de Derecho no se le defiende mejor con atajos no de derecho, porque al final acaban funcionando como un boomerang que se nos vuelve en contra. Lo hemos vivido también. Por lo tanto, la respuesta es, aunque suene fuerte, una guerra inteligente, sin cuartel, sin atajos y un elemento fundamental que es el consenso político. Hay aquí un aspecto que me parece importantísimo y que en nuestro caso ha sido fundamental en el terrorismo interior, pero que también lo es al nivel internacional, sobre todo con el yihadismo. Es decir, todos los terroristas tienen una comunidad imaginada. Todos los terrorismos tienen una comunidad imaginada. Y esa comunidad imaginada es un objetivo estratégico que comparten. Y ahí viene la diferencia de motivación o digamos, de etiqueta, de colorido, de bandera que cada uno tiene. En primer lugar está la justificación. La justificación puede ser un fundamento ideológico, un fundamento identitario, un fundamento irreligioso, un agravio, la definición del enemigo, pero de una forma radical, es decir, fundamentalista. Es fundamental para ellos. En cualquier movimiento de este tipo, cualquier definición tiene que ser, digamos, fundamentalista, de pureza. De pureza. ¿Por qué? Porque automáticamente puede dividir a la comunidad y puede intentar controlarla. El segundo elemento es la radicalización, es decir, definir una comunidad radical, homogénea, excluyente, que se rebela y se pone en pie de guerra para liberarse. En el caso del nacionalismo es clarísimo. Por eso ETA era la heredera directa del Sabino Arana más puro. No podía ser otra cosa. Y nace no contra España, que también, nace contra los traidores del Partido Nacionalista Vasco, a los que le están pasando la factura ahora, dicho sea de paso. Todavía no se ha acabado, ¿no? Esa guerra no la han acabado todavía, la tienen viva. La estrategia, claro, y no digamos nada con el yihadismo en sus países, digamos, de interés directo, no los nuestros, sino los suyos, ¿no? Cómo funcionan bueno, lo estamos viendo en las versiones más radicales del islamismo, ¿no?
la estrategia que utilizan todos. El control hegemónico de su comunidad de referencia, frente a cualquier tipo de pluralismo, a los arreglos, al acomodo, al pacto. Todo eso es, lógicamente, deleznable para ellos, porque les quita razón y les quita la fuerza de intentar controlar hegemónicamente esa comunidad, ¿no? Pero con esa definición. Y el objetivo, lógicamente, es buscar el enfrentamiento comunitario. Es decir, que la guerra que ellos tienen contra los poderes de los que sean, en cada sitio, que sea una guerra compartida por una parte de la sociedad. Es decir, por esa parte de la sociedad que se identifica comunitariamente con ellos. De tal manera que dividamos a la sociedad. Y dividiendo, lo de siempre, divide y vencerás. Y ganaremos. Esto en el País Vasco lo hemos vivido clarísimamente. Y no se nos ha acabado, dicho sea de paso. Por lo tanto, lo que buscan es, a base de insistir, es que la propia sociedad interiorice su guerra. Por mucho que digamos, esto no es una guerra, esto es otra cosa, pero ellos intentan conseguir que interioricemos el lenguaje de la guerra, ¿no? Y evitar eso es muy importante, es una lección importantísima. Hombre, es más fácil frente al islamismo o frente al yihadismo o frente al terrorismo internacional. Es más fácil, porque es como un enemigo externo. Es más fácil, digamos, cohesionarnos frente a eso. Y, lógicamente, los medios que utilizan todos son los mismos. Terror, victimización, miedo y, sobre todo, el control de la opinión pública. Ellos, esto es es bíblico. Es decir, la Biblia está llena de parábolas que son interpretaciones de la realidad, ¿no? Así que la parábola de David y Goliat es muy paradigmática de esto. Ellos son David y Goliat es el Estado. Entonces, eso tiene, siempre sabéis, y Robin Hood siempre tiene un halo de heroísmo, de romanticismo, etcétera, etcétera, que funciona muy bien en muchas sociedades y en muchos momentos si no se la sabe atajar. ¿Cuáles son los objetivos comunes en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo? Y que eso ya se... Bueno, lógicamente, minimizar los daños humanos y materiales. Eso es evidente, ¿no? Es decir, por eso cuando se dice, no, este ya se ha acabado. Hombre, por lo menos han dejado de matar, ya no hay muertos. Vale, sí, de acuerdo, es muy importante, pero no es suficiente. No nos engañemos, porque el problema no es solo ese. Ese es el más dramático, ¿eh? El que cotidianamente nos afecta más, obviamente, pero hay más cosas. En segundo lugar, deslegitimar la acción violenta, porque ese es el daño sistémico que realmente produce, incluso cuando desaparece, cuando deja de estar presente, cuando ya no hay daño material o daño humano directo, sigue pudiendo tener, digamos, ese daño sistémico. Un aspecto importantísimo, minimizar la espiral del silencio, porque ese es otro aspecto fundamental. El efecto inmediato del miedo y del terror es el que nos sumerjamos en el silencio, en el que salgamos corriendo, el que nos refugiemos en nuestra privacidad, en nuestra casa, es decir, el que no nos movamos, no nos movilicemos. Eso lo hemos vivido. Y la espiral del silencio es fundamental, ¿no? Y esta es una de las cuestiones, es un daño social y que nos afecta y nos degrada y nos, digamos, afecta a largo plazo, incluso cuando desaparece el terrorismo. Otro aspecto importantísimo es prevenir y frenar la radicalización. Esto en el tema del yihadismo es fundamental, mucho más que en el tema de ETA, donde estaba todo mucho más localizado y, bueno, tenía otras características distintas. Pero esto sí que se ha avanzado en el tema del radicalismo porque están las redes sociales, están las cárceles, están en las comunidades donde viven, etcétera, etcétera. Y, bueno, en algunos sitios se consigue mejor que en otros. Aquí lo conseguimos relativamente, quizá porque tenemos menos densidad, pero en Francia no lo consiguen tanto, en Bélgica no lo consiguen tanto, incluso en el Reino Unido tienen ciertas dificultades en algunas comunidades, porque, bueno, hay caldos de cultivo, por lo que estamos diciendo, porque son sus comunidades de referencia, donde ellos se mueven. Y eso es importantísimo también. Y, finalmente, el cortocircuitar su estrategia, es decir, cortocircuitar sus posibilidades de movilidad, de comunicación, de aprovisionamiento, de alianzas, de logística operativa, etcétera, porque es un mundo muy complejo en el que se mueven y en el que nos movemos, obviamente.
¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, y voy a dejarlo aquí. Habría más cosas, pero la presentación la tenéis ahí y con esto termino. Es decir, ¿cómo y cuándo nos ha ido mejor? De nuestra experiencia, y por lo tanto es la parte más importante para nosotros. Primero, cuando hemos logrado hacer un diagnóstico acertado y compartido. Lo hemos visto durante los años 60, 70 y parte de los 80, el diagnóstico era una especie de inercia y aceptábamos el diagnóstico que los propios terroristas nos contaban. Era que esto era un residuo de la lucha contra la dictadura, que era una mentira como una catedral. Pero nos la creímos. Y no solamente nos la creímos nosotros, hicimos que se la creyesen internacionalmente, lo cual nos dificultaba muchísimo la cooperación. Nos costó muchísimo trabajo porque a nivel internacional seguían siendo los freedom fighters. Claro, cuando un terrorista es un freedom fighter, lo tenemos jodidísimo. No hay manera de desmontarle la película. Y esa es una película que hay que desmontar, lógicamente. Entonces, hasta que no hemos logrado hacer un diagnóstico acertado y además que lo compartiésemos, y aquí cuando la pieza clave, en el caso del País Vasco, por ejemplo, es la parte de la comunidad que lo tiene que compartir, que era el Partido Nacionalista Vasco. En el caso del yihadismo nos pasa lo mismo, que es la parte, digamos, de los poderes públicos de las sociedades islámicas que tienen que compartir el diagnóstico, porque si no lo comparten ellos, también lo tenemos complicado a la hora, digamos, de que sean actores activos frente al desmontaje, a la deslegitimación. Ya lo hemos dicho, buena información, buena coordinación, buena cooperación antiterrorista. Respuestas compartidas y sostenidas en el tiempo, que es el consenso. Esto nos ha ido bien cuando lo hemos hecho así. Es decir, se habla mucho, es decir, ahora hay alguno que en campaña está sacando los méritos de acabar con ETA. Y el mérito de acabar con ETA, pues ha sido la negociación de los años 70 y la legalización. Bueno, para que la legalización tuviese un efecto político, primero hubo que ilegalizarles. Por lo tanto, algún mérito tendrá el anterior que ilegalizó y dijo tolerancia cero contra el terrorismo, ¿no? Y desmontó toda la estructura, digamos, de cooperación, porque dicho sea de paso, el primer terrorismo en red fue ETA, no fue el yihadismo. Lo que pasa es que lo tuvimos en red durante décadas sin enterarnos de que aquello era una red que estaba funcionando muy bien. Y esto, hasta que también lo diagnosticamos, pues también nos ha costado tiempo. Por lo tanto, con políticas de tolerancia cero ha sido con lo que hemos logrado acabar con ellos, desmontarles. Y luego una cuestión muy importante, que lo hemos visto porque en eso somos ejemplo. Es decir, que es una buena comunicación a la opinión pública y una movilización social. Y aquí el papel de las víctimas, tarde, porque fue tardío, lógicamente, aunque ellas estaban organizadas desde mucho antes, pero no tuvieron, digamos, ese impacto público y político, fue fundamental. Y hasta aquí quedamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro ponente también por este esfuerzo de síntesis y también, bueno, por esta idea que yo creo tan estimulante. Vamos mal de tiempo, eso ya empieza a ser una pauta, pero bueno, no vamos a perder la oportunidad de un pequeño coloquio, ¿no? Entonces, si tienen algunas preguntas breves, las agrupamos y damos paso a nuestros ponentes. Lo mío son dos preguntas rápidas. Las dos tienen que ver con el tema de Italia. La primera es de los tres grupos terroristas de extrema izquierda, extrema derecha y los neonazis, si había alguna interacción financiera entre algunos de esos grupos con la mafia y qué grupos de ellos. Sí, así. Sí, exacto, sí, vamos. Sí, claro. Sí. Vale, sí. Con respecto a las dos leyes que mencionaste antes de si daban información iban rebajando penas, de todos los grupos terroristas que se han visto en Italia, la diferencia de utilización a favor de cada uno de esos grupos terroristas para salir antes de la cárcel
¿qué diferencia hay entre la utilización de los yihadistas ante estas leyes y los otros grupos nacionales de extrema derecha e izquierda? ¿Quién utilizaba más o quién tenía más pretensión de utilizarla? Gracias. ¿Más cuestiones? Bueno, pues gracias por las preguntas. A ver, a veces hay una tendencia de pensar, de creer que mafia y terrorismo van vinculados. Es verdad que la mafia italiana utilizó técnicas terroristas durante su larga vida, que sigue existiendo lamentablemente. Puedo citar los atentados a los jueces Falcone y Borsellino, ambos fallecidos con artefactos, el segundo con un coche bomba colocado por debajo de la residencia de su madre. Es decir, la mafia sí que ha utilizado tácticas terroristas, pero siempre se ha mantenido alejada de las organizaciones terroristas. Digamos que desde un punto de vista ideológico la mafia no ha comulgado prácticamente nada con las organizaciones de extrema izquierda. Es verdad que igual algún contacto puede haber tenido más con las organizaciones neofascistas, pero digamos que no hay ningún elemento claro que nos pueda facilitar y decir, bueno, pues efectivamente entre mafia y terrorismo ha habido colaboración, todo lo contrario. Es cierto que, y hay un caso bastante emblemático, a principios de los años 80, creo que es el año 1981, las Brigadas Rojas se extienden. Las Rojas nacen sobre todo en el norte de Italia, ¿vale? Hay columnas en las principales ciudades industrializadas, más industrializadas, Milán, Turín, Génova, luego baja Roma, donde está el poder, digamos, político, pero a principios de los años 80, ya en un periodo de, digamos, de contrastes internos, pues una parte de las Brigadas Rojas llega hasta Nápoles, y en Nápoles lleva a cabo un secuestro de un político de la democracia cristiana. Es un secuestro político, no es un secuestro económico. ETA realizó un montón de secuestros económicos. Las Brigadas Rojas hicieron formalmente un secuestro económico del armador Costa Crociere, ¿vale? Los cruceros Costa. Y el segundo secuestro económico es de este político de la democracia cristiana, que nace como un secuestro político y se convierte como un secuestro económico, porque interviene la Camorra napolitana. La Camorra napolitana en su territorio dice, le vais a soltar y que os paguen, y luego repartimos, ¿vale? Esta es la idea de la única colaboración. La mafia colabora solo si hay dinero, no por cuestiones, digamos, ideológicas. La segunda digamos, pregunta sobre estas dos leyes que siguen vigentes, sobre todo la primera, la ley muy importante de sobre colaboradores con la justicia, que se aplica sobre todo hoy en día con la mafia. No se aplica ya se podría aplicar, pero como el terrorismo de los años de plomo ya ha terminado, tenemos en las cárceles algunos anarquistas hoy, un problema del cual se habla poco, pero que es un problema bastante grave. Yihadistas, efectivamente, en Italia nunca hemos tenido un atentado de corte yihadista, pero sí que hemos tenido de paso a muchos yihadistas, algunos de los cuales llegaron a atentar en atentados importantes. Uno de los, digamos, el ejemplo más claro es el del mercado de Navidad en Berlín. Este yihadista que reside en la zona de Milán, va a Berlín, lleva a cabo el atentado, vuelve a Italia, y la misma noche de la vuelta, en Sesto San Giovanni, que es una ciudad al lado de Milán, es interceptado por los carabinieri, los cuales no saben quién es esta persona, pero esta persona va armada, ataca a los carabinieri lo matan. Los que están en la cárcel, los que hay, que tenemos a yihadistas detenidos, no adoptan de momento ninguna de estas medidas, digamos, premiales, como se dice en Italia, que consiguen y consienten una reducción de la condena. ¿Porque ellos no quieren adoptar o porque no se les da la oportunidad?
No, la oportunidad la tienen. O sea, es decir, la oportunidad la tiene cualquier persona que es detenida y que quiera acceder a esta parte, a esta posibilidad la tiene. Como tienen, en Italia todavía siguen 11, y termino, 11 terroristas de los años de plomo, de aquella época, los años 70, en la cárcel. Todavía son, en Italia se llaman gli irriducibili, los que nunca han renegado de lo que hicieron y nunca se acogieron a ninguna medida, digamos, que les podía favorecer y salir de la cárcel. Cuando antes se hablaba de estas medidas, ¿no? De las medidas de reducción de condena, la única manera para que un mafioso hoy en día, por ejemplo, Matteo Messina Denaro, jefe de la mafia de Cosa Nostra, detenido hace pocos meses, la única manera para que esta persona salga, tenga algún permiso para salir de la cárcel es acogerse a esta medida. De otra manera, no se va a acoger a esta medida. En los años 70, y aquí termino de verdad, en los años 70 había una manera, antes no te he contestado del todo, el 70% de los terroristas de extrema izquierda y el 60% de extrema derecha se acogieron a estas medidas, ¿vale? Es decir, salieron de la cárcel gracias a estas medidas. ¿Por qué son tantos? Solo porque efectivamente querían salirse de la cárcel. No solo por eso. Hay un elemento muy importante que se criticó mucho, que es la puesta en marcha de cárceles de alta seguridad, en las cuales el sistema de detención era tan duro y tan elevado y tan disperso, una de las cuales estaba en un islote de Cerdeña, muy difícil de alcanzar, que unos cuantos se acogieron a esas medidas para salir de ese circuito, digamos, de cárceles de alta seguridad. Muy bien, bueno, pues eso sería todo. Con eso cerramos la mesa, agradeciendo de nuevo a los ponentes por estas magníficas intervenciones. Y tenemos previsto una pausa algo más extensa de media mañana que vamos a cortar y me van a perdonar. Entonces vamos a tomar 15 minutos de pausa y damos comienzo a la última mesa de esta mañana.